¿Por qué oras y nada cambia? ¿Por qué derramas lágrimas, levantas la voz, golpeas el cielo con palabras, y sin embargo tu vida sigue igual? ¿Por qué hay personas que oran suave, bajito, casi en silencio, y la respuesta llega como relámpago, mientras tú clamas gritando y todo permanece cerrado? Y si el problema no es Dios, sino el lugar espiritual desde el cual estás orando, porque lo que te voy a decir no es teoría religiosa, es bisturí del espíritu. Hay millones que pronuncian palabras, pero nunca oraron de verdad. Hay millones que mueven los labios, pero su corazón jamás se inclinó. Hay millones que piden, pero nunca se rinden. ¿Y si tu oración no sube, porque tu corazón nunca se postró? Watchman Nee escribió con absoluto quebrantamiento: Dios no contesta la voz del alma, solo responde al clamor del espíritu quebrantado. Y en otra enseñanza, Nee expuso algo que aterra al ego religioso. Muchas oraciones son solo un intento de usar a Dios para cumplir la propia voluntad. Y Dios jamás bendecirá la rebeldía disfrazada de devoción. Estas palabras no acarician, estas palabras revelan. Tú dices que oras, pero ¿quién está orando dentro de ti? ¿Tu yo buscando resultados o tu espíritu en rendición total ante el trono? Escucha, el cielo no se mueve por ansiedad. El cielo no se mueve por desesperación emocional. El cielo no se mueve por caprichos espirituales. El cielo se mueve cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios. Hay quienes oran para cambiar circunstancias externas, pero nunca entregan el pecado interno que bloquea el fluir del cielo. Hay quienes piden que Dios abra puertas, mientras ellos mismos mantienen cerrada la puerta de su obediencia. Hay quienes suplican dirección, pero nunca sueltan el control. ¿Entiendes ahora? No se trata de cuántas palabras pronuncias, no se trata de cuántas lágrimas derramas, se trata de si tu oración nace desde rendición o desde negociación. Porque el infierno no teme a oraciones bonitas, el infierno no teme a frases emocionantes. El infierno teme a un hombre o una mujer rendidos. El infierno huye cuando el corazón realmente se rinde. Y por eso preciso te preguntar algo que tal vez duela. ¿Y si el silencio del cielo no es rechazo, sino revelación? ¿Y si la razón por la que no ves respuestas está escondida en un único versículo eterno que casi nadie quiere enfrentar? Porque la Escritura lo dice. No es secreto, está escrito. Y la respuesta está ahí. Pero la mayoría prefiere ignorarla. Y ese versículo ahora va a abrir una herida necesaria. La respuesta a lo que se levantó en tu alma al final del bloque anterior no nace de la psicología humana, no nace de la lógica, no nace de la frustración, nace de un versículo que atraviesa la historia como un relámpago que desnuda motivos. El versículo que Dios está usando para arrancar máscaras hoy no es un versículo bonito para decorar agendas. Es sentencia, es bisturí, es espada. Y fue escrito para gente que oraba, pero no recibía. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice así: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Este versículo no está hablando con ateos, está hablando con gente que ora, que clama, que llora, que levanta la voz al cielo, y aún así no recibe. Y la razón no es falta de fe, es contaminación de propósito. Es pedido con ego como trono. Es oración que no busca voluntad, sino beneficio. Es oración que quiere usar a Dios, en lugar de ser usada por Él. Este versículo es un espejo brutal porque expone no la súplica, sino la razón detrás de la súplica. Y aquí está el punto que destruye 1000 excusas religiosas. Dios no está rechazando la oración porque pediste algo grande. Dios no tiene problema con cosas grandes. Él tiene problema con corazones pequeños. Hay gente que pidió lo correcto, pero con motivación equivocada. Y por eso el cielo silenció la respuesta. No porque el pedido fue impuro en sí mismo, sino porque el corazón estaba impuro en sí mismo. Y esto sacude profundamente porque revela algo que casi nadie quiere enfrentar. La oración
no revela tu necesidad, revela tus prioridades. Watchman Nee entendió esto con dolor. Desde una prisión comunista, él escribió con lágrimas que la oración sin rendición no es diálogo, es manipulación. Y en otra parte de su obra eterna, él afirmó: Dios no responde la oración que nace del yo, Él responde la oración que nace de su voluntad. Y cuando estas palabras encuentran nuestras motivaciones, se vuelven juicio. Porque cada vez que oro pidiendo algo que me exalta, algo que me engrandece, algo que alimenta mi ego, algo que me da ventaja, algo que me hace brillar, estoy pidiendo mal, aunque cite versículos, aunque llore, aunque grite, aunque ayune. Aún así, estoy pidiendo mal, porque el centro todavía soy yo. Y mientras yo sea el centro, el cielo permanecerá en silencio. Y aquí está algo aún más profundo. Hay personas que no reciben, porque si recibieran, se destruirían. Si Dios respondiera a algunos pedidos que hiciste en el pasado, ese milagro te habría alejado más de Él. Hay puertas que Dios no abrió para protegerte de ti mismo. Hay bendiciones que Dios retuvo para salvarte. Hay sueños que Él mató, porque si los cumpliera, morirías espiritualmente. Tú pensaste que Dios te estaba ignorando, pero Dios te estaba preservando. La gente quiere la respuesta, pero no quiere el bisturí que revela por qué la respuesta nunca llega. Y es aquí donde el versículo se vuelve martillo, porque Dios no está rechazando a la persona. Él está rechazando la motivación que contamina la oración. Watchman Nee escribió en Autoridad Espiritual que la oración genuina no busca que Dios haga nuestra voluntad, busca que nuestra voluntad sea quebrantada hasta alinearse con la suya. Esto es nuclear, porque si no hay alineamiento con la voluntad del trono, no hay cielo respondiendo. Y lo más doloroso es que este versículo no está peleando con tu petición, está peleando con tu corazón, porque el problema no es lo que pediste, es por qué lo pediste. Y si esto arde ahora dentro de ti, entonces estás listo para ver qué este error produce y qué viene después de esta revelación. Porque tu espíritu lo sabe, lo has sentido en noches donde tus palabras salieron de tu boca, pero no salieron de tu alma. Palabras dichas desde la mente, pero sin peso, sin fuego, sin quebranto. Y ahora necesitas escuchar esto sin anestesia. Dios nunca respondió oraciones que nacieron del hombre exterior, oraciones de imagen, oraciones de religión, oraciones de quien quiere resultados pero no quiere rendición. ¿Hasta cuándo tu boca seguirá hablando más rápido que tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a seguir orando como quien recita y no como quien sangra? ¿Hasta cuándo la cruz será una teoría y no la realidad que rompe tu orgullo? Aquí está la verdadera herida. Tu silencio ha sido más sincero que tus palabras. Tus lágrimas han dicho más que tus frases elegantes. Y esto quema, porque siempre supiste que el cielo no se mueve por volumen, sino por verdad. Escribe en los comentarios si esto te está quemando el alma. Estoy aquí, Watchman. Nee lloró sobre esta realidad porque él mismo aprendió que lo esencial no es lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Él escribió con huesos rotos en celda fría. La oración no funciona cuando nace del alma natural, solo tiene poder cuando el espíritu está liberado. Y también dejó esta sentencia profética: Dios nunca oye la voz del actor, sino la voz del crucificado. Y estas dos frases no son poesía, son bisturí, son diagnóstico, son sentencia, porque la mayoría ora para cambiar circunstancias, pero el cielo solo responde cuando la oración nace para cambiar al hombre. Tú no necesitas mejores palabras, tú necesitas morir. Tú no necesitas nuevas frases, tú necesitas quebranto. Y esto duele porque preferimos pedir que Dios cambie el mundo, antes que pedir que Dios nos cambie a nosotros. Ahora entiende esto. Las oraciones de los discípulos no comenzaron a incendiar la tierra hasta que ellos reconocieron que primero tenían que arder ellos mismos. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 39, dice así:
Quien pierde su vida por causa de Cristo, la hallará. Es por eso que hay oraciones que Dios jamás responderá, porque esas oraciones destruirían tu salvación, porque tu ego ora para preservar tu ego, porque tu orgullo ora para alimentar tu orgullo, porque tu carne ora para seguir viva, y mientras la carne ore, el cielo permanecerá cerrado. Pero cuando el yo muere, el cielo se abre, porque el fuego solo desciende sobre sacrificio, no sobre deseo, y si alguien quiere ver el cielo moverse, tendrá primero que poner su propia vida sobre el altar. Y escúchame con temblor santo, el infierno no teme tu voz, teme tu muerte, no teme tu frase, teme tu crucifixión, no teme tu teología, teme tu rendición. Hay demonios que jamás te temerán, mientras tú sigas vivo para ti mismo. Pero el día en que mueras, el día en que te rindas, el día en que te quiebres, ese día tu oración dejará de ser un sonido humano y se convertirá en voz que atraviesa cielos y hace temblar regiones espirituales. Y solo hay una pregunta que importa ahora, y esa pregunta perfora más profundo que cualquier teología. ¿Estás dispuesto a morir para que tu oración finalmente viva? Porque esta es la raíz del engaño que está consumiendo la iglesia moderna. La mayoría no ora para conocer la voluntad de Dios, ora para convencer a Dios de cumplir la voluntad del hombre. No oran para entregarse, oran para negociar. No oran para morir, oran para sobrevivir. No oran para arder, oran para no sentir dolor. La generación actual quiere resultados, pero no quiere altar. Quiere manifestación sin sacrificio. Quiere respuesta sin cruz. Y aquí está la verdad más incómoda. Dios no responde oraciones que sustituyen la cruz. Dios responde oraciones que nacen desde la cruz. Y la razón por la que tantos templos están llenos de palabras pero vacíos de presencia es porque muchos ya no oran como hijos, oran como consumidores, y consumidores no conmueven al trono. Watchman Nee lo advirtió cuando dijo: la iglesia ha aprendido a usar a Dios, pero no ha aprendido a obedecerlo. Y también escribió con fuego: cuando la cruz desaparece de la vida del creyente, la oración se convierte en magia religiosa. Observa la precisión. No dijo que la oración deja de existir, dijo que se convierte en magia, en intento de manipulación, en autoengaño espiritual. Y esto ya no es teoría. Esto ya no es metáfora. Esto ya es diagnóstico contemporáneo. Basta mirar la cultura religiosa moderna. Tanto buscar promesa, tanto reclamar bendición, tanto exigir destino, tanto anunciar autoridad y tan poca rendición. El libro de Mateo capítulo 7 versículo 22 lo deja claro. Muchos dirán Señor, Señor, y no serán reconocidos, lo que significa que se puede orar mucho y conocer poco. Se puede pronunciar su nombre miles de veces y nunca haber entrado en su voluntad. Lo más aterrador no es un cristiano que no ora. Lo más aterrador es un cristiano que ora desde el yo creyendo que ora desde el espíritu, porque ese cristiano puede pasar la vida entera dentro del templo sin haber tocado jamás el altar. Y aquí está la dimensión profética que el Espíritu está poniendo sobre esta palabra. Este no es un asunto de calidad de vida. Este es un asunto de eternidad. Esto no tiene que ver con puertas que se abren en la tierra. Tiene que ver con si la puerta final se abrirá o se cerrará para ti. Porque llega un momento en que Dios deja de hablar para consolar y empieza a hablar para confrontar. Y ese momento es ahora. Algunos no reciben respuesta porque todavía no han entendido que la oración no tiene como objetivo producir milagros, sino producir obediencia. Y por eso este bloque corta tan profundo. La oración no es un medio para mejorar tu historia. La oración es el horno donde tu historia se quema hasta que solo queda Cristo. Porque el cielo no responde para preservar tu identidad. Responde para destruir todo lo que no se parece a Jesús. Y eso significa que las oraciones no respondidas no siempre son castigo. A veces son misericordia.
Porque si Dios respondiera a algunas peticiones que salen de tu boca, tu alma sería destruida por la misma bendición que tú tanto deseas, porque la bendición que alimenta al yo es maldición disfrazada. Y hay peticiones que Dios no responde, porque Él te ama demasiado como para entregarte algo que te aleje de Él. Y todo lo que viene ahora será aún más duro que esto, porque lo que voy a decir ahora no toca solo lo que haces, va a tocar quién eres. Porque ahora llegamos al punto donde las máscaras ya no sirven. Aquí no hablamos más de método de oración. Aquí hablamos de la condición del corazón que ora, porque no es la boca que hace una oración escuchada, es el altar interior. Y esta es la pregunta que el cielo está haciendo en este instante. ¿Cuánto de ti muere cuando oras? Esa es la pregunta que decide si Dios responde o no. Porque el Espíritu no responde intensidad emocional, responde entrega. Él no responde lágrimas manipuladoras, responde rendición verdadera. Él no responde desesperación sin obediencia, responde obediencia aunque duela. Por eso Watchman Nee escribió con precisión quirúrgica: la oración funciona solamente cuando el hombre deja de ser su propio Dios. Y también dijo una frase que aplasta todo orgullo religioso: el verdadero creyente no pide poder, pide quebrantamiento. Entonces, aquí está el punto donde el Espíritu ya no habla con la multitud, sino contigo. Tú hoy no estás frente a un sermón, estás frente a una decisión espiritual. Y tu respuesta ahora no está en pedir más, sino en soltar más. No está en decir, Señor, dame, sino en decir, Señor, toma. Porque el error fatal que impide muchas oraciones no está en las palabras dichas, sino en las cosas que el creyente se rehúsa a entregar. No es que Dios no pueda responder, es que Dios no responderá a una oración que exige su voluntad sin renunciar a la propia. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste para que Él destruyera lo que tú deseabas? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste no por lo que te faltaba, sino por lo que todavía te sobraba? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración te hizo temblar porque sabías que estabas entregando algo que amabas más que a Cristo? Mira bien, la respuesta de Dios no es una recompensa por haber insistido mucho tiempo. La respuesta de Dios es el sello final después de una muerte interior. Por eso hay creyentes que oran 10 años y no reciben nada, no porque Dios no los ame, sino porque todavía no han permitido que la oración los crucifique. La oración que pide sin crucificar solo añade frustración. La oración que crucifica, aunque no dé resultado inmediato, ya es victoria. Porque ahí la respuesta no está en lo que Dios dará después, está en lo que Él ya está haciendo ahora. Y si esta verdad te está quemando por dentro, prepárate. Porque lo que viene en este siguiente bloque no será consuelo, será cuchillo espiritual. Será el momento donde vamos a tocar el lugar más sensible del fracaso de la oración moderna. Y si hasta aquí dolió, lo que viene ahora dolerá aún más. Porque ahora te voy a revelar la parte que casi nadie quiere enfrentar. Hay peticiones que no fueron respondidas porque nunca fueron oración. Fueron manipulación emocional maquillada de espiritualidad. Personas que lloran delante de Dios, pero apenas cierran la Biblia, vuelven al mismo pecado que declararon odiar. Creyentes que dicen, Señor, toma mi corazón, pero no sueltan el orgullo, el control, la venganza, la relación oculta, el deseo prohibido, la imagen pública. Y aquí se expone toda la estructura de autoengaño. Muchos no oran para hacer la voluntad de Dios, oran para que Dios bendiga la voluntad de ellos. Y eso no es oración, eso es idolatría. Idolatría en forma de plegaria, idolatría en forma de petición, idolatría en forma de religiosidad, porque idólatra no es solo el que adora estatuas. Idólatra es el que pone su propio deseo en el lugar que solo Cristo puede ocupar. Y ese idólatra ora mucho, ora intensamente, pero ora desde el yo. Y el cielo no responde al yo, el cielo solo responde a la cruz. Y si hasta aquí el Espíritu ya te ha mostrado un rincón oculto de tu alma, no cierres este mensaje, porque lo que viene ahora
es el bisturí final. Y si el tiempo está llegando a su cierre, si la noche de esta generación está cayendo sin misericordia, si los altares están fríos y los púlpitos se han vuelto escenarios, entonces esta palabra no es solamente advertencia, es decreto, porque las Escrituras no mintieron cuando el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 6, declaró que en la medianoche se escucharía un clamor. Y estamos en medianoche espiritual, y el cielo está pidiendo respuesta, y el espíritu está rompiendo excusas. Y toda alma que entendió lo que esta palabra confrontó durante este mensaje, sabe que no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de vida o muerte espiritual, porque el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, dice que el tibio será vomitado, no corregido, no consolado, vomitado, expulsado. Y esto nos aterra y nos despierta al mismo tiempo. Watchman Nee vio eso antes de morir, en prisión, en silencio, en soledad, y escribió llorando sobre esta generación. La tibieza es más peligrosa que la persecución, porque en la persecución el creyente se define, pero en la tibieza se pierde sin darse cuenta. Y esas palabras deberían romper el orgullo de cualquiera que aún crea que orar es opcional, porque no estamos peleando contra malas circunstancias, estamos peleando contra fuerzas invisibles que quieren apagar la lámpara interior. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos advierte que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y si no hay vida en tu altar, Él ya está operando en tu silencio. Y quien recibe esto en el espíritu, entiende que no estamos hablando de emoción. Estamos hablando de eternidad. Por eso este llamado final no es para gente religiosa, es para los que sienten el fuego en el estómago ahora mismo. Watchman Nee dejó escrito en La liberación del espíritu: no temas la ruptura de tu voluntad, porque cuando el hombre muere, Dios comienza. Y si esta palabra ha roto tu resistencia interna, entonces escucha este clamor final como si el cielo hablara en tu oído. No calles, no lo postergues, no apagues lo que el Espíritu encendió, y escucha esto con temor. Habrá creyentes que se van a dormir esta misma noche creyendo que están bien, pero el cielo ya los marcó como tibios. Habrá cristianos que siguen diciendo «yo oro», pero su altar está en cenizas. Habrá personas que escucharon cientos de sermones, pero jamás respondieron a uno. Habrá multitudes que hablaron de oración, pero nunca se arrodillaron de verdad. Y cuando el cielo cierre la puerta, no habrá repetición del mensaje, no habrá segundo aviso, no habrá otra oportunidad. El libro de 1900, Lucas capítulo 13, versículo 25, retrata ese momento cuando el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta, y los de afuera claman, pero ya es tarde. No habrá llamado profético en ese día, no habrá canal, no habrá predicador, no habrá advertencia, habrá solo silencio y oscuridad. La pregunta que el cielo está haciendo ahora es brutal. ¿Vas a seguir tratando a Dios como un recurso emocional? ¿O vas a rendirte hoy de verdad? Porque este mensaje no vino para aumentar tu conocimiento, vino para provocar tu decisión. No vino para informarte, vino para ubicarte. No vino para consolar tu ego, vino para crucificarlo. Y todo lo que construiste alrededor de ti mismo se está desmoronando frente a esta revelación. Orar no es convencer a Dios, orar es rendirse a Él. Si esta palabra quemó tu espíritu, escribe ahora en los comentarios la palabra rendido. Y si sabes que esto no fue casualidad, entonces suscríbete ahora a Sermones Proféticos, porque aquí no entretenemos almas, aquí las preparamos para el encuentro final. Que la palabra no vuelva vacía, que tu respuesta no sea indiferencia, que tu vida no sea pérdida eterna.